Muy buenos días, bienvenidos a Bogotá TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com. Hoy estamos con el doctor Enrique Valderrama, presidente de FECOLFIN, la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras, entidad que tiene 2 años de funcionamiento y, de acuerdo a esta información que tenemos aquí, encontramos que se encuentran asociadas cooperativas como Congente, Financiera Jurisco, Cofinal, Cofisan, Copesagua, Colliver, Credicop, Financiera como Ultrasan, Comerciacop. Entre algunas de las entidades también está Cooperativa Financiera Kennedy, y desde luego ustedes pueden entrar a la web de esta entidad y allí podrían encontrar la información respectiva. Vamos a entrar en materia, Enrique. ¿Cuál es la base en la cual está trabajando la Federación FECOLFIN? Bueno, la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras tiene un objeto muy especial, y es reunir a todas las cooperativas de ahorro y crédito del país y las financieras, es decir, por eso es de ahorro y crédito y financieras. En este momento, fuera de lo que tú acabas de mencionar, podemos destacar 2 cosas. En la reunión pasada se afilió Comeva, se afilió Comeva Multiactiva. Comeva Multiactiva, y por ende del banco. Y también está la compañía de financiamiento comercial de Juriscop, y además tenemos una cooperativa financiera que es la John F. Kennedy, que tú has mencionado. Las demás son cooperativas de ahorro y crédito. Ya tenemos con una base de 30 cooperativas, o sea que ya hemos avanzado positivamente en el tema de la agremiación. Esto tiene unos fundamentos muy importantes. Lo primero es defender esa línea, la línea de las cooperativas de ahorro y crédito, que hartos problemas tienen, como por ejemplo que se han limitado en su crecimiento por razones de algunos obstáculos que se pueden presentar. En el mundo existen muchas federaciones de cooperativas de ahorro y crédito, y en América Latina pues muchas más, y tienen una legislación y unas políticas de gobierno muy bien trazadas. En Ecuador han crecido en todos los sectores en forma espectacular, diremos que inconmensurable, y algunas federaciones, como por ejemplo en Brasil, también de ahorro y crédito, han tenido un crecimiento significativo. Esto porque hay quien reclame ante el gobierno para que la pista por donde van a transitar sea una pista totalmente despejada. En Colombia no. En Colombia tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito de América Latina pueden hacer operaciones con terceros. Aquí, si usted va a hacer operaciones con terceros y pertenece a la Superintendencia de Economía Solidaria, tiene que trasladarse a la Superintendencia Financiera. Y como digo, en América Latina todo se permite operaciones con terceros. Fuera de eso, se tienen muchas limitaciones en las cooperativas de ahorro y crédito. Por ejemplo, usted trabaja con el microcrédito, para poner un ejemplo, trabaja con microcrédito, y usted coge la persona, el vendedor de frutas, o la señora que vende las patas de gallina, o no sé quién, y coge usted y la va formalizando, y le va enseñando a ahorrar, y le va diciendo que puede salir del atraso que tiene. Ella va montando su negocito, ya su puesto de frutas, y pone otro adicional para la señora, y ya se va conformando como una empresa. Pero apenas es empresario, él dice: yo no puedo seguir como estoy individualmente, entonces voy a montar una sociedad, monto una SAS, y todo ese trabajo que usted hizo se lo tiene que entregar al sistema bancario. Entonces son correctivos que hay que hacer, y no me gastaría pues todo el espacio contando todos los problemas que tienen. Pero además tenemos un gran problema en el sector, y específicamente en el sector de ahorro y crédito, y es que somos invisibles. Hacemos muchas cosas, pero somos invisibles, es decir, no tenemos visibilidad, y no sabemos cómo nos percibe la gente, y nosotros tenemos que empezar a mostrarnos que nosotros verdaderamente somos unas organizaciones sólidas. Un ejemplo de todo esto es lo siguiente. Mire usted, Fogacop se creó después de la crisis de 1998,
Y mire que lo que hace que Focacop se creó hasta nuestros días, no ha tenido que hacer un solo desembolso porque no había ningún siniestro desde el punto de vista de cooperativas de ahorro y crédito. Usted sabe que Focacop cobra un seguro a las cooperativas de ahorro y crédito. Y lo único que ha hecho es capitalizar, desde luego, para tener con qué responder. Pero ese es un ejemplo clásico que no conoce la gente de que nosotros hemos mejorado notoriamente en gobernabilidad, que además se ha profesionalizado mucho más la gente, pero que tiene que profesionalizarse mucho más. Pero todavía nos falta avanzar mucho en tecnología, por ejemplo. En tecnología, mientras los bancos ya están con banca móvil, nosotros no hemos podido pasar siquiera de tarjetas de débito y de crédito. Ni siquiera tenemos un instrumento propio de tarjetas de crédito, sino que lo tenemos de débito a través de una organización o dos organizaciones. Hay 2 o 3 entidades de ahorro y crédito que tienen su propia tarjeta. Entonces, es necesario tener una representación, una tecnología apropiada para el desarrollo del sector. Y es una tecnología que le sirva al pequeño y que le sirva al grande, que ya estemos en las nubes. Es decir, la tecnología tiene que montarse en la nube, que todo ese tipo de cosas. Pero solamente la podemos hacer si estamos agremiados. Es decir, son muchos los temas que tenemos que atravesar. Entonces hemos definido digamos, unas líneas muy claras. Y entonces hemos dicho que las entidades nuestras, las que se afilien a FECOLFIN, tienen que cumplir 3 requisitos fundamentales, 3 o 4 requisitos fundamentales. 1, es tener un buen gobierno corporativo. 2, tener unas disciplinas financieras, es decir, eso es fundamental, que tengan unas disciplinas financieras. Y 3, que es muy importante, es que tengan un buen capital institucional para poder competir en el mercado. ¿Cuál sería la incidencia, Enrique, de FECOLFIN en el cooperativismo colombiano y en la economía nacional? Es muy importante ese tema. Nosotros apenas representamos un 3%, todo el sector de ahorro y crédito financiero representa más o menos un 3% de todas las operaciones financieras que se hacen en Colombia, de la actividad financiera en Colombia. Es muy poquito. Es decir, tuvo mucho más representación antes de la crisis. Estuvieron por los lados de 12 y hasta 13% de las operaciones financieras. Entonces nos falta crecer, es necesario crecer. Y para poder crecer es necesario también romper muchos paradigmas. Es decir, yo creo que nosotros no podemos estar esperando que nos llamen, sino que nosotros tenemos que ofrecer, por ejemplo, el posconflicto. Nosotros tenemos que salir a ofrecer en el posconflicto para que, cómo somos instrumento de financiación de los pequeños y los grandes proyectos que se van a hacer en Colombia. Cómo estamos ahí con una tecnología apropiada para responderle a ese asociado o a esos necesitados en el posconflicto. Nosotros tenemos que ser un poco más agresivos, digamos, en vivienda de interés social. Tenemos que llegar mucho más allá. Nosotros tenemos que llegar a trabajar como un instrumento para solucionar todo el problema de déficit que se tiene desde el punto de vista de crédito y de ahorro en los campesinos colombianos. Es decir, tenemos que ampliar mucho más el marco que tenemos. Tenemos que apuntarle un poco más, a pesar de que ya hay entidades que son expertas en esto, en la parte de microcrédito. Nosotros tenemos que avanzar mucho más porque el mercado no lo podemos dejar quitar. Entonces hoy vemos, por ejemplo, la queja. Los bancos nos están quitando los asociados, están haciendo la mejor oferta de valor, o no sabemos por qué nos la están quitando los mercados. Pues claro, porque el banco le está atacando es a aquellos que tienen libranza, y la gran mayoría de las cooperativas se mueven sobre esos códigos, y entonces el banco sabe que esos ya están bancarizados, que tienen unos buenos pagos a los asociados, van y los buscan, le hacen ofertas, rebajan los intereses, los hacen más atractivos y por eso se van para allá. Entonces nosotros lo que tenemos es que ir buscando, mantener ese mercado, que es muy importante, pero avanzar en otros mercados donde no hemos avanzado. Para eso es necesario también intercambiar conocimientos. Por ejemplo, ¿cómo diablos
como Ultrasan y Confiar y otras entidades han llegado a tener un número de asociados tan importantes, como Ultrasan tiene 360.000, casi va a llegar a 370.000 asociados. Y cómo ha podido, a través del microcrédito, llegar a ampliar su mercado. Esa experticia, toda esa sabiduría, toda esa experiencia que tiene, es la que se le tiene que transmitir a todos los demás para que vayan abriéndose, para que vayan pensando de otra manera. Lo mismo ocurre con Confiar Cooperativa. Confiar Cooperativa es hoy una de las cooperativas que tiene más créditos de vivienda, creo que tiene unos 150.000 millones de pesos de préstamos en vivienda. ¿Cómo ha llegado esa entidad a hacerlo y por qué las otras no han llegado a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, es tratar de transmitir todo el conocimiento a todas las afiliadas de las de Fecolfin, pero además potenciarlas para que hagan otro tipo de tareas, para que ofrezcan otros servicios necesarios en el campo del ahorro y crédito. Enrique, entonces, dado este panorama que se presenta y el tipo de organización gremial que hay en el sector cooperativo colombiano, ¿cuál sería el futuro cuando las organizaciones cooperativas en Colombia, la organización gremial es del orden regional, no federal, no de orden de federaciones? Sí, precisamente ese es un tema que ha sido bastante, dijéramos, caliente desde el punto de vista del argot popular. Pues ha habido algunos ánimos que nos han comentado que nosotros posiblemente podemos debilitar o que vamos a hacer una disidencia. No, desde aquí quiero decirle a todos los cooperativos, no hay atomización. No hay atomización. No, y quiero decirle aquí a toda la gente, tranquilamente, nosotros somos una cooperativa, una federación de cooperativas de ahorro y crédito que vamos a llenar un vacío, porque los problemas de ahorro y crédito son problemas específicos, pero las regionales van a tener todo el otro campo, las otras cooperativas van a tener cooperativas de trabajo asociado, van a tener cooperativas de transporte, van a tener un núcleo de entidades que nosotros ni siquiera pues podemos llegar a tocar pues por estatutos y por nada, y que no queremos llegar allá. Nosotros queremos es la línea de ahorro y crédito específicamente. Las regionales de la Confederación, porque nosotros también somos asociados a Confutro, nosotros estamos en el seno de la Federación, y a los asociados de las regionales, ellos deben estar tranquilos porque su accionar no se les va a disminuir. Simple y llanamente nosotros recomendamos a las cooperativas que se afilian a Fecolfin que ojalá no se desafilien de las otras, pero todo esto depende de la voluntad de la gente. A mí no me pueden decir, por ejemplo, que yo condicione a una persona a que se tenga que quedar con las dos entidades, porque su capacidad puede darle o no darle, y además le estoy violando su principio de libertad de empresa. Ni presionarla para que esté acá. Pero yo lo que sí le digo es, venga, le estoy mostrando todo lo importante que es esto, todo lo trascendental que es esto, si nos juntamos en una línea específica como es la línea del ahorro y crédito. Hablando de ahorro y crédito, ¿cuál es la visión que tiene Fecolfin? ¿Cuál es la visión que tiene del ahorro y crédito? Porque, sin lugar a dudas, que en el cooperativismo se hace ahorro y crédito, pero la incidencia que se tiene es baja. Se promueve más el consumo, más el crédito que el ahorro. ¿Cómo es aquí en conjunto lo que ustedes piensan? Desde luego, las cooperativas tienen la de ahorro y crédito tiene una cantera muy importante, y es que las cooperativas de ahorro y crédito tienen como captar recursos de sus asociados, y lo que deben es incentivar mucho más, pero mucho más esa tarea de la captación de ahorros de los asociados, de enseñarle al asociado que tiene que ahorrar desde el más pequeño hasta el más grande, y esa herramienta que tienen las cooperativas de ahorro y crédito, que es que pueden captar ahorros, no las otras, pues los fondos de empleados sí, y las mutuales también, pero las cooperativas de ahorro y crédito, no las otras cooperativas, esa dijéramos, ventaja que tienen estas entidades
la deben incentivar más. Yo creo que esto hay que hacer una cosa mucho más agresiva desde el punto de vista del ahorro, porque en Colombia no es un problema solamente de las cooperativas de ahorro y crédito, es un problema en Colombia que tenemos una tasa de ahorro muy baja con relación a las tasas mundiales, tenemos una tasa muy baja, y en eso tenemos que hacer una tarea desde los niños de escuela, desde donde les esté empezando, así como les vamos a enseñar filosofía cooperativa, enseñémosle también la filosofía del ahorro, y eso tiene que pasar por una parte que yo creo que hoy se está haciendo un comentario bastante amplio, y es sobre la educación financiera. Colombia se toteó en las pruebas PISA, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no tenemos educación financiera. Ahí tenemos un gran compromiso nosotros, y ahí estamos, FECOLFIN tiene un gran compromiso, y es cómo desarrollamos una metodología que nos permita llegar hasta los rincones más apartados de Colombia para enseñarles cómo verdaderamente tienen una educación financiera. Y yo sí creo lo siguiente, que también es importante meterle dos componentes o uno en dos, que es política cooperativa y democracia cooperativa. Ese pedacito hace mucha falta. Yo creo que tenemos que hacer un equilibrio, y las de ahorro y crédito, que son como las más criticadas en eso, deben tener el equilibrio, es decir, somos empresas primero que todo. ¿Empresas qué? Sociales. ¿Que generamos qué? Recursos. ¿Y qué recursos son? Sociales, porque eso vuelven al mismo torrente. O van en beneficio del asociado o van al torrente del patrimonio de la entidad, que esos patrimonios son inajenables e irrepartibles. O sea que aquí sí hay una diferencia muy grande con los demás. Primero que todo somos empresas, pero segundo somos empresas sociales, entonces tenemos que hacer un equilibrio entre lo social y lo económico. Que es lo que debe hacer el mutualismo. ¿Qué es lo que debe hacer el mutualismo? Exacto, porque no está esperando hacer asistencialismo, sino mutualismo. Pero aquí, desde el punto de vista empresarial, tenemos que tener empresas que tengan características especiales, y por eso empecé diciéndoles que para nosotros es muy importante tener unos buenos gobiernos corporativos, tener unas buenas disciplinas financieras y tener un buen capital institucional. Esos temas quieren decir que vos lo que vas es a generar confianza en el público, en la sociedad, y como estamos en un mercado, al mercado, tú tienes que mandar señales positivas al mercado para poder que las entidades puedan crecer. Entonces, esto es muy importante. Importante es, eso no se tendría que discutir si las cooperativas deben crecer o no crecer, porque a veces se discute eso, deben crecer. Pero FECOLFIN está también aislando al asociado, porque yo, pongo mi ejemplo, el asociado Wilton Rizo, como estoy yo, a Juriscop, a Credicop y a Covitel, digo, bueno, ¿a dónde es que se va a ir mi platica? ¿Sí? Porque mi cooperativa Covitel, mi cooperativa Credicop, mi cooperativa Juriscop están en ASCO y ahora van para FECOLFIN. ¿Cuáles son los beneficios que tengo yo de esa doble asociación? Y segundo, si se fortalecen más los patrimonios de las cooperativas en edificios, en una serie de cosas, ¿cuáles son los beneficios que voy a recibir como asociado dentro de la filosofía cooperativa? El capital institucional que yo estoy hablando, del que yo estoy hablando, es un capital institucional que sirve en el patrimonio para prestar la función específica de que pueda construir más portafolios y mejores servicios a sus asociados a través de esos recursos. Me parece que el asociado gana mucho en la proporción de que la cooperativa crezca. Si vos obtenés mejores portafolios, tenés unas disciplinas y te mostras muy bien, la cooperativa va a crecer. En la proporción de que tenga grandes excedentes, van a tener más para educación, van a tener más para solidaridad y van a tener mucho más, no pequeñas cantidades, sino buenas cantidades que te van a servir para beneficio tuyo. Pero además, el volumen que se puede hacer te puede favorecer mucho en el sentido de que yo con un capital que lo tengo a cero costo, yo puedo bajar las tasas de interés y beneficiar más a mis asociados. Es decir, esa discusión es una discusión interesante para hacerla más adelante, pero nosotros la tenemos como base fundamental, es para que se diga, hombre, si usted trae sus ahorros aquí, usted esté seguro que no solamente le respondemos con los aportes sociales que son capital de riesgo, no solo está
esté inscrito a un fondo de garantía. No solo tiene el 10% que tienen que tener todas las cooperativas en razón del fondo de liquidez, sino que también tienes un capital propio para responder. Eso le da solidez a la cooperativa, pero le va a dar también solidez al sector como tal, al sector en su cuerpo. Mi cooperativa está asociada a SCOP y está asociada a FECOLFIN, las tres cooperativas donde yo estoy como asociado. Y en todas dictan el mismo cursito o el mismo cursote o el mismo curso de NII, de SAR, de SARLAC, dictan el mismo curso de educación. ¿Cuál es el beneficio que tiene el asociado? Bueno, en nuestra federación la verdad es que nosotros no vamos a dedicarnos a la educación propiamente dicha, es decir, a la capacitación propiamente dicha. Nosotros tenemos unas capacitaciones, pero sobre temas muy puntuales que tengan que ver con el desarrollo de la entidad. Y entonces esas capacitaciones que hacemos ni siquiera las cobramos a nuestros asociados. Eso va dentro del paquete de lo que pague el asociado. Pero es que tú tienes que pensar como asociado de esas entidades, ¿qué es más importante para ti? Que tu entidad tenga una solidez en todos los aspectos, solidez en lo financiero, solidez en lo de gobernabilidad, solidez en lo económico. Eso te va a permitir a ti que la cooperativa crezca, y en la proporción que crezcan vas a recibir más beneficios. Es decir, no es simple y llanamente que me devuelven a mí en particular, porque estaríamos hablando en forma ya un poquito egoísta, ¿no es cierto? Capitalista, digamos. Sí, no que me devuelvan, no. Pero uno también entra a la cooperativa para recibir beneficios. Sí, no, desde luego, no, es que sin lugar a dudas, si no te da beneficios, entonces ¿para qué? ¿Para qué va uno? ¿Para qué va uno? Sí. Pero eso te va a dar beneficios desde el punto de vista de FECOLFIN, te va a dar beneficios en la construcción de un modelo de desarrollo y crédito que sea un modelo creíble, que sea un modelo que tenga, que el público en general, que la sociedad, que el asociado, que el dirigente tenga confianza. Y la última pregunta. Estamos hablando ahora de estándares económicos, la estandarización de la economía. Y eso está alejando al asociado de las cooperativas, porque la cooperativa puede prestarle menores servicios al asociado, preocupada por crecer en lo macro. Y eso es un modelo capitalista que le está causando daño al cooperativismo. ¿Cómo va a actuar allí la institución que usted dirige, FECOLFIN? Bueno, hagamos una aclaración. Lo primero que nosotros queremos es que las cooperativas tienen que crecer. Sí. Si queremos tener incidencia en el mercado, si queremos el sector, tenemos que... ¿A costillas del bienestar del asociado? No, a costillas del bienestar del asociado, no. Es decir, tiene que existir armonía. Yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber armonía. Y la armonía es que yo presto un excelente servicio, pero también crezco. Yo tengo una disciplina financiera, pero también para crecer y crezco, ¿no es cierto? Pero yo tengo que darle beneficio a mi asociado. Lo que yo te digo es que el crecimiento de las entidades los vuelve todos los días con más recursos para poder prestarle un buen servicio al asociado. Esta discusión es muy importante continuar dándola. Está invitado usted. ¿Qué tan importante es para nosotros, los cooperativistas, mantenernos como estamos o ser protagonistas más importantes? Y para eso tenemos un mercado muy amplio, porque estamos en un sistema capitalista y el sistema de mercado es inclemente con la cooperativa. El hecho de nosotros pertenecer al sector cooperativo no quiere decir que nos van a dar unos privilegios del mercado. El mercado es inclemente y usted tiene que trabajar en el mercado. Él no tiene apellido. Y no tiene apellido. Claro. Y usted en el mercado tiene que crecer. Pero eso sí, el mensaje que hay que dar es este. Oiga, nosotros crecemos, pero el Estado al Estado colombiano le debe satisfacer que las entidades cooperativas crezcan. ¿Por qué? Porque en la proporción que crezcan están dándoles varias soluciones. Una, corrigiendo las asimetrías del mercado, es decir, corrigiendo todos los problemas del mercado. Sí, totalmente de acuerdo. Y dos, que es muy importante, que estas entidades construyen unos capitales importantísimos, que son capitales sociales, que son de todos, de toda una generación, de todo un grupo de personas, son de todos. Yo hago esta simple última aseveración que es muy interesante. ¿Dónde encuentra usted una sociedad
del otro sistema, del otro lado, una sociedad que tenga 350.000 dueños. No, en ninguna parte. Dueños. Aquí lo tenemos, aquí tenemos cooperativas de 150, tenemos cooperativas de 8.000 dueños, sí, tenemos cooperativas de 12.000 dueños. De 12.000 dueños. De 34.000 de dueños. 34, 35.000 dueños. Claro. O sea, Juriscop tiene 34.000 dueños, Credicop tiene 12.000. Mire, eso quiere decir que nosotros estamos ayudando a la democratización de la propiedad, a la democratización, a que la gente tenga ventanas de expresión, estamos ayudando a la inclusión social. Es decir, tenemos una plantilla que está llevando mucho, pero tenemos que crecer y ser incidentes y tener importancia en el mercado, y para eso está la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras, FECOLFIN, para eso. Gracias, Enrique, muy amable. Con Enrique Valderrama podríamos hablar permanentemente y queda invitado. Nosotros estamos readecuando el estudio de televisión para que más adelante, la próxima semana si es posible, hagamos un directo y trabajemos mancomunadamente en favor del cooperativismo colombiano y de aquella gente que en verdad requiere más apoyo de la comunidad en general. Muchas gracias, Lorena Cardona Navas, por este apoyo permanente en la Cámara, y les deseamos felicidades. Wilton Rizo los espera muy pronto en Bogotá TV, el canal de la multimedia ecosolidario.com.